El proyecto que me han dado. Ahora vamos a hablar al final de eso. Y tengo que ponerme seguramente un traje formal para ir a hablarles, ¿no? Entonces voy a tener que tomar una decisión. O me pongo una corbata colorida para que la gente se distraiga con mi corbata y no me escuche. O me empieza a decir, mira, corbata fucsia, cosa porque es un atorrante. Entonces genero un ambiente de despiste y puedo decir cualquier cosa porque la gente va a estar preocupada de mi corbata. O me pongo una corbata negra, sobria, que no llame la atención para que la gente me ignore la corbata y se preocupe de lo que estoy diciendo. ¿Cuál me pongo? ¿Una u otra? Es un dilema, ¿no? ¿A quién impacta ese dilema? A nadie, seguramente a mí, ¿no? A mi público objetivo, pero ¿va a hacer daño? ¿Va a generar algún mal? No, es algo que me puse de una u otra forma, pero eso no va a impactar en nadie, ¿no? Es como cuando van al restaurante, quieren comer un postre, solo tienen 5 soles, el postre cuesta 5 soles y hay 2 opciones, ¿no? La torta de chocolate, y digo, tenían ganas de algo así, pero cuando ven la torta de chocolate dicen, pucha, se ve buenaza, pero solo tengo 5 lucas. ¿Cuál como? O sea, una o la otra. Eso también es un dilema. Tienen 2 opciones, tienen que tomar una decisión sí o sí, porque le falta calorías, quieren postre. Pero ¿a quién le va a hacer daño que compren uno o el otro? Ustedes nomás se van a sentir seguramente incompletos si no prueban los 2 sabores, ¿no? Pero bueno, pues con uno será suficiente. Hasta ahí los dilemas son de fácil manejo. De hecho, nuestra vida tiene problemas y además también tiene dilemas y los resolvemos sin mayor aspaviento. El problema sucede cuando el dilema se vincula a nuestros valores. El caso que les conté hace un rato, cuando ven al enamorado de su amiga con otra chica en un parque, tocándose, besándose, eso en realidad probablemente a ustedes no les afecte, pues no es un rollo de ellos, pero sí les afecta. Porque alguien podría tener consecuencias dañándole las emociones de alguien, ¿no? Entonces, ahí es contarle o no contarle. Y hay un tema de fondo de nuestros valores, ¿no? ¿Es correcto para mi juzgamiento lo que hizo ese chico? ¿Es correcto que yo le cuente a mi amiga que está haciendo su chico? Eso se llama dilema ético. Y también se sucede con mucha frecuencia en nuestra vida profana, ¿no? Vida de no médicos, ¿no? El tercer dilema que vamos a enfrentar es ese. Dice, cada día nos enfrentamos a situaciones clínicas en las que tenemos 2 o más alternativas correctas de acción. Correctas, digo, 2 o más alternativas correctas de acción. Debemos decidir cuál de estas es la mejor para determinado paciente en las circunstancias particulares de ese paciente. Muchas veces, dicen, las competencias técnicas por sí solas no son suficientes para resolver el conflicto. Y el problema clínico nos pone a la disyuntiva de optar entre 2 o más valores morales. Es decir, estamos frente a un dilema. Cuando digo la competencia técnica, o sea, yo puedo ser experto, el mejor cirujano, tener el hospital más sofisticado con todos los análisis de los especialistas, pero el problema es un problema de decisión. No me sirve de nada lo técnico cuando lo que está de fondo es lo moral. Por ejemplo, es cuando ustedes están en su consulta, bien chévere, y viene su colega del 4º piso, baja, saca una cita con ustedes para que aparezca el registro de su computadora del hospital y dice, oh, por favor, que hay que echarle el viernes. Hazme un certificado. Descanso un día, solo el sábado. A la chela, pues, me tomé tranquilo el día siguiente, porque me toca turno el sábado. Oye, pero ¿eso qué es? Es tu brother, porque juega fútbol, porque tomamos tu chela de vez en cuando, porque sales de cacería, y el viernes a la mañana saca cita para que lo enfermes, para que no venga el día siguiente. ¿Le haces o no le haces el certificado? Es un dilema. Porque si se lo haces, chévere con tu pata, ¿no? Si no lo haces, mejor dicho, si se lo haces, chévere con tu pata. Si no se lo haces, se va a enojar contigo, probablemente, ¿no? Pero, ¿qué es lo correcto? O sea, tus valores están ahí en juego y tienes que tomar una decisión. Y eso es lo de menos. ¿Qué pasa cuando tienes un riñón y 2 se pueden beneficiar al mismo nivel de escala de valoración para ser receptor de ese riñón? ¿A quién se lo das? Eso es un dilema. Tienes un ventilador mecánico y tienes 6 pacientes que merecen ese ventilador. ¿A quién se lo das? Tienes las camas de UCI ocupadas por puro viejito y tienes gente joven afuera esperando. ¿A quién desconectas? Desconectas a alguien. Estoy hablando seguramente cosas que no creen, pero cosas que pasan. Que nos van a pasar. Entonces tenemos que estar entrenados para poder tomar esas decisiones, ¿no? Bueno, esto es urgencia y emergencia. Nosotros podemos
evitar todo este drama, hacemos lo que tenemos que hacer y punto. De hecho, las urgencias se pueden resolver igual, ya estemos en un nivel muy bajo de atención, un nivel muy alto. ¿Qué diferencia entre urgencia y emergencia? ¿Quién sabe? ¿Alguien puede alzar su manito y decirle, doctor, urgencia es esto, la emergencia es esto? En la urgencia no está en peligro la vida de la persona y la emergencia sí. Creo que o sea, yo soy de urgencia ahorita. No está en peligro mi vida. Puede ser. ¿Qué es una urgencia y qué es una emergencia? Es un evento que se suscita de manera inesperada, ¿no es cierto? Que genera malestar, dolor, ¿no? Pero en el caso de la urgencia, ese evento no pone en riesgo la vida, como dice Bruno. En el caso de la emergencia, ese evento sí pone en riesgo la vida. Por ejemplo, un dolor de muela, tercer molar, o una periodontitis, absceso en la zona pulpar. ¿Qué es eso? Si el paciente tiene dolor de muela solamente, o sea, no hay fiebre, no hay signos de trastorno de conciencia, eso es una urgencia. Un niño con 7 años y con 38,5 de temperatura, ¿qué es? Si está 2 días con eso, probablemente sea una urgencia, ¿no? Si yo le agrego a eso una meningitis como causa, se puede convertir en una emergencia, ¿no es cierto? ¿Una apendicitis qué es? Es una emergencia. Una fractura simple de cúbito y radio, ¿qué es? Es una urgencia, ¿no? Yo puedo trasladarlo al hospital para poder tratarlo definitivamente, en fin. Entonces, usualmente las emergencias que sí ponen en la vida del paciente, como por ejemplo un infarto de miocardio, un politraumatizado, etc. Y las urgencias se tratan del mismo edificio, que dice emergencia, porque la gente cree que todo es emergencia. Pero solo el 10% de lo que se atiende ahí probablemente sea realmente una emergencia. En la urgencia y la emergencia no, o sea, igual vamos a resolver esa cosa. El nivel más bajo de atención como el nivel más alto de atención. Es urgencia. Emergencia, en cambio, sí requiere otros tipos de consideraciones, ¿no? Para la resolución de una emergencia, sí se requiere, por ejemplo, normalmente llevar al paciente a un lugar de mayor complejidad. Se requiere que ese espacio de mayor complejidad cuente con personal capacitado, se requiere que cuente con estudios de ayuda diagnóstica que sean necesarios, se requiere no solamente que el paciente sea tratado, sino interactuar con la familia, porque hay un impacto sobre la vida del paciente que puede impactar de manera importante a la familia. Además, tenemos que tener cuidado, porque si lo hacemos mal, ese nivel sí nos puede meter dentro, ¿no? Y todo eso contra el tiempo. Entonces tiene sus bemoles las emergencias. Pero en emergencia nunca hay dilemas. Ahí actuamos, ¿no? Como sintamos. O sea, como que tenemos una descarga, ¿no? De la presión de lo que significa tratar un dilema. Volvamos entonces a los dilemas. ¿Se acuerdan que en algún momento vimos principios? Bueno, eran 4 principios. En emergencia a veces tampoco tenemos que pensar mucho en ellos. Simplemente actuamos. O sea, la emergencia es como que nos hace libres, ¿no? Por eso emergenciología no es una mala opción. Esos son los principios. Y se acuerdan que también vimos que esos principios tenían un orden, ¿no? Ese orden es importante. Los 2 de arriba son los mínimos, los que requerimos para poder convivir, consistir. Y los 2 de abajo nos hacen superiores como comunidad, ¿no? Muy bien. Cuando tenemos un dilema como el que vimos hace un rato, a quién le doy el riñón, a quién le doy el ventilador, etc., ¿cómo lo resolvemos normalmente? ¿Cómo podríamos resolverlo? Hay varias formas de enfrentar el dilema. Una de ellas es, por ejemplo, mi experiencia, ¿no? O sea, yo en mis 48 años he visto cachos como cancha, siempre he visto que ha sido malo contarle a la persona afectada. Y ellos resuelvan, que se enteren cuando quieran. Quizás ya saben, así coexisten, son felices. Así que mejor, en mi experiencia, es no contar nada, ¿no? Que ellos vean. Podría ser. Esa es mi experiencia, ¿no? Entonces, para tomar una decisión frente a un dilema, puedo utilizar mi experiencia. Y es totalmente válido, ¿no? Otra forma es, llamo a mi compadre y le digo, es que he visto esto, ¿qué hago? Ah? Tú te has puesto los cachos 1000 veces, ¿cómo te ha ido? ¿No? ¿Cómo se hace? ¿Se cuenta? ¿No se cuenta? ¿Qué te recomiendas? ¿Qué me aconsejas? Entonces, la segunda forma de
intentar resolver un dilema es, si no lo puede hacer con mi experiencia, es consultándole a los expertos. Otra forma es, un poco más médica, es la casuística. De cada 10 patas que cuentan, ¿a cuántos les queda una cachetada? ¿Cuántos tienen problemas con la persona a la que le contaron el asunto? Hay que ver la casuística, la estadística, ¿no? Hay que googlear, ChatGPT, Gemini, lo que quiera, para ver qué es lo que la mayoría de gente ha generado como respuesta frente a esta pregunta. Y eso puede ayudarme a yo tomar mi decisión. Pero ojo, la decisión siempre va a ser mía. El dilema lo enfrenta a la persona que se encuentra con el dilema. Finalmente, es utilizar un método, ¿no? ¿De qué manera yo puedo tomar la decisión? La idea es, mientras más grande sea el dilema, más técnicos seamos, ¿no? Y más tengamos tendencia a utilizar un método. ¿Y cuál es el mejor método? Hay un montón de métodos. Vamos a ver más rápido, hay un montón de métodos. Pero el método menos falla es el que nos calma la conciencia cuando nos intentamos convencer a nosotros mismos de que es lo mejor. Y eso se llama deliberar sobre el problema. Es un método que incluye la deliberación, un método deliberativo. Es cuando yo pongo esta clásica, ¿no? Ponemos en la balanza los pros y los contras, ¿no? ¿Qué pasaría si le cuento? ¿Qué pasaría si no le cuento? Y hago una lista de cosas. Y luego veo en la balanza cuál lado jala más y sobre eso tomo mi decisión. De hecho, cuando tomo la decisión, por más no contento que esté, mi conciencia va a tener los argumentos que yo ponderé en ese lado de la balanza para poder estar tranquilo. Y cuando alguien le pregunta, le respondes, lo hice por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y lo callas. Así él diga, tomaste una mala decisión, es tu problema. Pero yo lo enfrenté de esa manera. Sobre el método deliberativo, por ejemplo, hay algunas características que tiene. Una de ellas es que es difícil, por más que pondere, estar seguro que tomé la mejor decisión. Nunca vamos a estar seguros, va a ser una incertidumbre permanente. Y así funciona pues, el negocio. Pero tengo una justificación. Esa justificación son la lista de cosas que pondré a favor de la decisión. Dice, se admite la existencia de más de una solución. Eso es chévere, porque he puesto varias cosas en el camino. Me doy cuenta de que la gente, por más que yo le doy 1000 razones, me va a decir que hice mal. Porque hay muchas personas y hay muchas formas de ver el mundo. Muchas opciones, probablemente. Pero si uno cuenta, lo comento, interactúo con el resto e intento conseguir un consenso, esto podría ayudar a construir una mejor respuesta, ¿no? Entonces, dialogando en la deliberación, podría yo inclinarme por uno o por otro lado también. Acuérdense eso de buscar al experto, ver la casuística, eso es dialogar, ¿no? Muy bien. La idea es que nuestras decisiones, las decisiones que se dan en la biblioteca sean deliberativas. La escuela americana es muy normativa, es deontológica, ¿no? Te dice qué hacer, está escrito. En cambio, en la escuela europea, lo que se pretende es que el que toma decisiones tenga argumentos, que hayan sido consensuados, que hayan sido discutidos, pero que su decisión tenga un respaldo en argumentos. Es más reflexiva, es más filosófica, es más chévere. Creo que es para más inteligentes. ¿Y por qué se requiere de una deliberación? Hay varias razones por las cuales requerimos deliberar y argumentar. La primera es que hay una crisis de la razón. ¿Qué quiere decir que hay una crisis de la razón? ¿A qué me refiero cuando digo que existe una crisis de la razón? De hecho, es una frase muy común, ¿no? Vivimos en un mundo donde hay una crisis de la razón. Hay crisis económica, crisis de gobierno, hay crisis de mil cosas, pero también hay una crisis de la razón. ¿Nadie? ¿Quién entiende por qué crisis de la razón? Puede ser que son varias definiciones que son ciertas, que se consideran verdaderas en diferentes posturas. Perfecto. Una crisis de la razón es que todos pueden tener la razón y nadie puede tener la razón. Hay muchas respuestas ante una sola pregunta y todas pueden ser la razón. Por ejemplo, contarle podría ser bueno porque puede ayudarle a construir o a reconstruir o dejar su relación que le está haciendo daño. Y eso está bien. Contarle puede significar meterme en una relación de a dos y eso no está bien. Contarle puede significar que me rechacen porque me dice yo tengo un acuerdo y así funcionamos. Y eso no sé si está bien, pero todas son razones probables. ¿Y cuál es la razón correcta? No hay. Entonces, deliberar significa escuchar todas las razones y ver cuál de ellas es la que más se acomoda a mi realidad. Lo otro es que existe una desconfianza hacia el código único. ¿Qué significa que existe una desconfianza hacia un código único? Que cuando uno encuentra una sola respuesta ante una pregunta, debo desconfiar.
¿Por qué? Porque hay una crisis de la razón. Porque debería haber más de una respuesta correcta. O más de un punto de vista correcto. Si hay uno solo, ¿por qué hay uno solo? Hay que cuestionarse. Entonces, ese es un factor por el cual también requerimos deliberar, porque si encuentro una sola ruta, algo anda mal. No puede ser así. Otra razón es esta. Dice, hay un auge de la sensibilidad democrática. La gente se siente mejor cuando creen que las decisiones se toman en grupo. ¿No? Se sienten mejor. O sea, cuando alguien viene y te dice, todos se inscriben a la jornada de bioética del próximo viernes, me lo están imponiendo. ¿Por qué? Pues yo no quiero. No tengo plata, no tengo sueldo, yo no trabajo, mi papá cada rato pido plata. ¿No? O sea, se lo han impuesto. Que es distinto a si nos ponemos de acuerdo y vamos y hacemos un memorial para que nos exoneren del pago y todos votamos y chévere. Como todos votaron el primer día cuando les presenté el proyecto y nadie dijo no, por ejemplo. ¿Alguna duda, alguna reflexión? No, chévere, bacán. ¿No es cierto? Y todos se la creyeron pues, porque la democracia, el grupo estuvo de acuerdo. Cuando uno toma las decisiones solito, probablemente sea juzgado. Pero en cambio, si yo junto a los médicos, hacemos una junta médica para discutir a quién le damos el riñón y hacemos una votación, eso se siente como democracia. Y la decisión va a estar respaldada. Pero ojo, la decisión no es de la junta médica. La junta médica asesora, acompaña, argumenta. La decisión es del tratante responsable de ese paciente. O de la autoridad, cuando es un órgano, del jefe de servicio del departamento. Pero conviene hacer una socialización y una democratización para que la gente no se sienta excluida. Pues, ¿no? Y eso hace que la decisión que se tome sea legítima. Cuando yo socializo, escucho argumentos de varios tipos, se legitimiza. ¿Qué es legítimo? Creo que ya lo conversamos. ¿Qué es legítimo? ¿Qué es legal y qué es legítimo? Yo siempre discutí en la sociedad científica, en la SOCIMED, que son 30 sociedades científicas miembros de la SOCIMED, por poner un número, pero solamente 5 tienen representatividad porque han publicado artículos científicos, por ejemplo. Entonces en la asamblea hay 30, pero solo 5 votan. Y solo 5 pueden ser elegidos presidentes. ¿Por qué? Porque tienen requisitos. ¿No? ¿Está mal que elijan a uno de esos 5? No. Eso es legal, porque su norma dice que para ser titular y ser elegido tiene que tener investigaciones y demás cosas. Es legal, pero es legítimo. No es mejor ser elegido por los 30 votos. Legítimo es cuando el colectivo, el grupo, la mayoría, todos participamos de la decisión y somos escuchados por igual. Eso es legítimo. Lo ideal es que sea legal y legítimo al mismo tiempo. No sé, este presidente que tenemos ahora es legal. Sí, legal, es una sucesión constitucional. ¿Es legítimo? No lo sé, ¿no? Pero si le pregunto a los peruanos, ¿qué van a decir? Pues estamos ya sorprendidos o cansados de que nos pasen estas cosas por el hecho de ser peruanos, ¿no? De hecho, cuestionar a Lina también era legal, pero su porcentaje de aprobación era 2%, 3%. Eso la hace legal, pero la hace ilegítima. No puedes vivir, gobernar con solo 2% de aprobación. Hay que legitimar el poder socializando con las instituciones los argumentos. Y finalmente, otra razón por la deliberación o para la deliberación es para alejarnos un poco de la imposición del médico sobre lo que es bueno para el paciente. Yo sé lo que es bueno para ti. Punto. Eso es paternalista. Pero en cambio, si lo socializo, escucho a la gente que opina, por qué vamos por esta decisión en vez de la otra decisión, estoy horizontalizando la discusión. ¿No? Ya no se hace vertical, paternal, sino se hace horizontal. Y probablemente sea más aceptada, mejor manejada por el resto. Entonces, tenemos que ir hacia una bioética que tome decisiones con argumentos. ¿No? Que estos argumentos vengan de una deliberación, de una conversación, de un grupo colegiado o un comité de bioética, por ejemplo. Que de hecho, en los hospitales donde se toman decisiones de este tipo, son los comités de bioética los que asesoran la decisión. ¿No? Se llaman comités de ética o de bioética clínica, ¿no? Que son diferentes de los comités de bioética de la investigación y conducta ética responsable. Son otros comités. Estos ven dilemas clínicos.
Como por ejemplo, aquí le doy el riñón. Como por ejemplo, ¿hay que desenchufarlo o no hay que desenchufarlo? Como por ejemplo, ¿a quién le doy la cama? Esos son los dilemas de este tipo. Miren, hay una deliberación dialéctica, una deliberación deductiva, una deliberación analógica del equilibrio reflexivo, una deliberación casuística deductiva, un método deliberativo de deliberación axiológica. O sea, si buscamos deliberación como forma de resolver dilemas, hay varios. Y de hecho, seguramente los aplicamos todos, pero no sabemos si existen y de qué forma son. A mí, de verdad, es bueno que sepan los nombrecitos, porque hay que usar la deliberación que me vacila, que es la deliberación que usa el principialismo jerarquizado, ¿no? Ahí están los principios, nuestro orden de principios, y sabemos que Diego Gracia, un español eticista muy conocido de la corriente filosófica, es el que plantea tomar decisiones frente a los dilemas utilizando los principios y utilizando la jerarquía de principios. Ahí está la jerarquía. Miren sus caritas detrás de ustedes. Aunque muchos de ustedes no se ven así, pero bueno, quieren creer que así funciona. La jerarquía se ve en los ojos. Antes de los casos, ¿cómo funciona el principialismo jerarquizado? Y acá es el señor que lo plantea, ¿no? Que se llama Diego Gracia. De hecho, es un líder. Nosotros hicimos un diplomado en Villarreal sobre bioética clínica y lo trajeron para que haga justo una exposición respecto a su método. Y sí, pues empata. Bueno, ya tiene unos 20 años más que esa foto. Pero sí, pues, maneja bien su negocio. Ahí están los principios, miren. Los mínimos y los máximos, ¿no? Los mínimos, no maleficencia y justicia, y los máximos, autonomía y beneficencia. ¿Dónde funcionan estos principios? Y esto es importante. El de no maleficencia es, por ejemplo, está vinculado a la competencia profesional, habla de un profesional, ¿cierto? ¿Qué tan competente es un profesional? El de justicia no habla de uno, habla de cómo se distribuyen los recursos. Primero, para resolver problemas, y segundo, para que todos reciban lo que merecen cuando lo necesitan, ¿no? Eso es equidad. Tercero, el de autonomía. El de autonomía es como que un engreimiento, ¿no? Los principios es como que, ¿cuáles son mis preferencias? ¿Qué es lo que yo quiero? Y el último, el de beneficencia, tiene que ver qué tan bonito me debe ir, ¿no? Con respecto a lo que me dan los demás, beneficencia. Nuestra calidad de vida, nuestra actitud ética es muy altruista para adquirir ese tipo de principios. ¿Y dónde están los dilemas usualmente? Por ejemplo, no maleficencia, se ve cuando uno indica no a lo correcto, para actuar, tratamiento, etc. Cuando valora hechos biológicos, un examen de laboratorio, un diagnóstico. ¿Dónde se valora la justicia? Cuando hay problemas de costos y resultados, aplicación de la vacuna, erradicación de una epidemia, etc. Distribución de recursos, ¿no? Pago sueldos o compro insumos, contratos médicos o contrato administrativo. ¿Quién se va a beneficiar? ¿Una persona o se va a beneficiar el grupo? ¿Qué es más importante? Esos dilemas tienen que ver con la justicia. En autonomía es, ¿qué dijo el paciente? ¿Qué quiero hacer yo con él? Ah, me dio permiso, entre comillas, para hacerlo. Y de beneficencia es como que, no, si esto está responsable, es buena, es correcta, igual hay que hacer con él una beneficencia. O sea, tiene que ver con los valores, el riesgo-beneficio, las decisiones de representación, en fin. Cuando uno presenta en un comité de ética clínica un problema, se siguen unos pasos. ¿Cómo analizamos el caso? Primero, pues alguien presenta el problema. ¿Quién lo presenta? El que tiene que tomar la decisión. Es el médico asistente que convoca al comité de ética clínica para que lo ayuden a tomar la decisión. Y él presenta el caso, mujer de 20 años, 48 años, en fin, explica el problema, ¿no? Luego, se discuten los aspectos médicos de la historia para que nada quede vacío. Está claro, es una insuficiencia renal que requiere un riñón. O sea, tiene que estar clarito el tema clínico. Luego se vinculan, se analizan e identifican los problemas morales que están presentes en ese caso. Y de hecho siempre hay problemas morales, por eso hay que tomar comité de ética, ¿no? Y se selecciona el principal problema moral. Vamos a poner un ejemplo. Un hombre de 45 años tiene una insuficiencia renal terminal. Este paciente a los 20 años tuvo una glomerulopatía proliferativa que lo llevó progresivamente a tener este problema de insuficiencia renal terminal.
recibió diálisis y en algún momento consiguió un donador cadavérico y tuvo su riñón. Y empezó a ir bien, estuvo bien el primer año con sus controles, el segundo año con sus controles, pero luego lo perdimos, ¿no? Y el paciente hizo una vida desordenada, empezó a tomar mucho alcohol, tuvo problemas con la policía, tuvo problemas con su familia, le pegó a la mujer, se perdió. Y ahora llega a la emergencia edematizado, con presión alta, anémico extremo, con todos los síntomas de otra vez una falla renal. Los estudios dicen que está terminal otra vez, ¿no? Tiene 45 años. Paralelamente, tenemos a una mujer de 38 años que está debutando con un problema de insuficiencia renal terminal, que está en hemodiálisis, está estable, tiene algo de anemia, pero lo están manejando. Y aparece un donador cadavérico que es compatible, de los cuales uno de los riñones está operativo. El problema para el médico asistente que recibe ese riñón y que tiene esos dos pacientes es ¿a quién se lo doy? ¿No? ¿A quién se lo doy? Pues? Tengo un dilema clínico típico. Yo he hecho lo primero. Yo lo que he hecho es presentar el caso. Ustedes son el comité de ética clínica. Los aspectos médicos ya se los dije. Uno está encharcado, pálido, hipertenso, descompensadísimo. Y el otro está en hemodiálisis, ¿no? Está con un poquito de anemia en tratamiento, pero los dos están en etapa terminal, ¿no? Requieren el trasplante renal. Son los aspectos médicos. Este hospital puede hacer los trasplantes, tenemos el riñón ahí listo para ser otorgado. ¿Quién se lo damos? Se reúne el comité. ¿Cuáles son los problemas morales que presenta el caso? El primer problema moral es que tengo que decidir por uno de los dos. Y eso no puede hacer malo, ¿no? Pero no puedo evitarlo, es un dilema. Segundo problema moral. ¿Existen más problemas morales? ¿O ya no hay más problemas morales? Analicemos caso por caso. ¿Hay un problema moral en mí? ¿Cuál? Se merece ese riñón. Voy a buscar la capacidad de merecer. Es un problema moral. ¿Se merece un riñón? Borracho, jugador, faltoso, ha estado preso, le ha pegado a la mujer. No se miren entre ustedes. Bueno, no lo miren a su compañero. ¿No? ¿Hay un problema moral? Sí hay un problema moral, ¿no es cierto? Y de hecho hay una cosa más grande todavía, que ya recibió un riñón. ¿No es cierto? Ya fue beneficiado por un riñón. Perfecto. ¿Hay un problema moral con el segundo caso? La señora, 38 años. Aparentemente no. Es una paciente que está en proceso de hemodiálisis. Ahora, ¿a quién le urge? No lo sabemos, ¿no? Porque la hemodiálisis puede recuperarlo a ese señor que está entrando en la fase aguda. La otra señora es estable, ¿no? No lo sabemos. Ya tenemos identificado los problemas morales, ¿no? Ya recibió un riñón, es una persona irresponsable por el tratamiento, es una persona irresponsable hacia la sociedad, porque de hecho le ha faltado, le ha fallado a la sociedad. La otra es una mujer que está enferma. No hay mayor problema moral. ¿Cuál es el curso óptimo? El curso óptimo es que reciban los dos un riñón para que se curen de su problema, ¿no? Pero lamentablemente tengo uno solo, entonces solo te voy a poder apoyar a uno. La pregunta es, ¿a cuál se lo doy? Todo lo que hemos usado es esto. Esos dilemas morales para acá, de la mano con los demás, con las capacidades clínicas para acá. La pregunta es entonces, ¿a cuál se lo doy? Se ve fácil, ¿no? Pero yo quiero que me digan por qué. Desde el punto de vista ético. Ya, vamos a dárselo a quién, a ella o a él. Ya, vamos a dárselo a ella, la mayoría dice ella, está bien, vamos a dárselo a ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué principios? ¿Qué principio aplico para dar al niño a ella? El varón, como está encharcado, no, debe tener más comorbilidades por su estilo de vida, por sus antecedentes. La mujer tiene más chance, tiene una mejor perspectiva de vida y le va a dar un mejor uso del riñón, podría ser. Ya. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál sería el principio vinculado en un caso y en el otro caso? ¿Qué principio yo aplicaría para darle el riñón a él? ¿A él? Sí. No, si tuviese que hacerlo a él, ¿por qué principio lo haría?
Es que ahí es donde balanceamos el método deliberativo de gracia. Tengo los dos, quiero dárselo a él, ¿no es cierto? Perdón, a ella. Ya lo hemos analizado, a ella, porque me parece que es para ella. Pero desde el punto de vista ético, ¿por qué? Si se lo doy a él, ¿qué principio estaría utilizando para dárselo a él? El de beneficencia. Solo por beneficencia, ¿no? ¿Ese principio es mínimo o es máximo? Beneficencia es máximo, ¿cierto? O sea, está bajo en la escala de valoración. Ya, se lo voy a dar a ella. ¿Por qué principio se lo daría a ella? Justicia. ¿Qué dijo justicia? ¿Por qué justicia? Porque, como ya tengo entendido que justicia, cuando se evalúa al momento de tomar una decisión, se evalúa, bueno, estamos sobre dos pasos, ¿no? Pero el bien común, en este caso, que va más para el lado de la mujer, no viene a tomar una decisión así. No exactamente por ahí va la cosa. ¿Por qué por justicia? Es como el ejemplo que dio del chico gordito y el chico flaquito. El chico gordito no le podemos dar tanta comida, pero al otro flaquito sí porque necesita más. Algo así. Ya, es algo así. Pero el algo así como es en el Porque caso se lo de... merece más éticamente. ¿Por qué equidad? O sea, equidad es darle lo que necesita. Los dos lo necesitan. No, pero es personal proporcional. Es justicia porque él ya recibió un riñón. O sea, él en un momento de su vida cuando tuvo el problema ya lo recibió. Por lo tanto, no es justo que lo reciba otra vez cuando ella nunca lo ha recibido. ¿No? ¿Y justicia qué principio es? Mínimo. Por lo tanto, no puedo jugar con un principio mínimo. Si saben el juego de la justicia, por ahí me inclino a ella, porque no le han dado antes, que le den ahora. Se lo merece. ¿No? Así funciona Dios gracia, es una balanza y pone en orden los principios. Si están en riesgo los principios mínimos, por ahí me debo inclinar. Si están en riesgo los principios máximos, bueno, ¿qué pasa cuando están en riesgo el mismo principio? Vamos a ver ahorita. Ya, vamos a unos ejemplos. De este tipo van a ser las preguntas del examen oral, o sea, una de las preguntas del examen oral. Así que, de este tipo. Ya, Maritza tiene un cáncer terminal, tiene 28 años, está muy activa, pero desde hace 2 días tiene dificultad respiratoria. Cuando llega la emergencia, le encuentra una saturación en 80, no puede hablar, se cansa muy rápido. Pero intenta sobreponerse, sonreír un poco. La hidratan, le ponen oxígeno, pero aún así la saturación no incrementa. Entonces el médico de emergencia dice, pucha, está haciendo una dificultad respiratoria permanente, le toma una placa, cuántos tumorcitos hay en el pulmón, requiere que alguien le ayude a respirar. Busquemos un ventilador para Maritza. Pero justo cuando están viendo esa vaina, entra José Luis. José Luis tiene 85 años, ¿no? Viene con la esposa. José Luis ha estado bien hace 2 días, pero ayer hizo fiebre en la noche, 38, y empezó a dificultad respiratoria. El médico lo evalúa, le toma una radiografía y encuentra créditos en la base derecha y ahí un ciclo de condensación parénquima. Estoy hablando contigo. Y aparentemente es una neumonía que viene de la calle, es una neumonía de la comunidad, pero él está bien descompensadito. No puede hablar mucho, se agita, la saturación cae bruscamente, así 80, ¿no? Entonces me digo, ay, también necesita un ventilador. Llaman a UCI, ¿no? Y viene el luciólogo así, mira de arriba y dice, a ver, ya, yo tengo una máquina, solo una máquina. Entonces, ¿a quién le doy la máquina? A Maritza o José Luis. A José Luis, porque Maritza ya tiene una enfermedad ya terminal, entonces ya su pronóstico de vida ya de por sí ya está afectado, ¿no? Ya está muy bajo. En cambio, José Luis, bueno, tiene una neumonía y puede ser tratado, ¿no? O sea, el ejercicio mental es así violento, ¿no es cierto? Probablemente para algunos, ¿no? Para algunos es así violento. Pero hagamos el ejercicio deliberativo. ¿Cuál es el problema? Los dos requieren ventilación mecánica, ¿no? Clínicamente, ¿con eso van a mejorar? Sí, van a mejorar. ¿Se va a curar alguien con ventilación mecánica? No lo sabemos. Probablemente él sí, probablemente ella obviamente no. ¿No? Probablemente. ¿No? Segundo aspecto. Tercero,
el ventilador? Beneficencia, ¿no es cierto? Sí, porque voy a hacer un bien, no ventilarse, sino el techero. ¿Bajo qué principio le entregaría a él el ventilador? Evidentemente. Beneficencia. Beneficencia, ¿no es cierto? Ya. Si quiero ir más allá, ¿podría estar también por no beneficencia? Porque lo estoy viendo que le falta el aire y tengo que hacer algo, porque él tiene una neumonía. El tema está en que José Luis se le podría dar por la no beneficencia. En caso la señorita ya está estable, pero él está mucho más descompensado, entonces el problema va a ser más transitorio. En cambio el otro ya está estable, ya está ahí más crónico. Entonces podríamos sacar a José Luis de ese problema que ya está siendo agudo y la otra solamente mantenerlo, porque ya el problema ya está establecido. Lo que pasa es que en el protocolo de manejo de un cáncer terminal no veo que haya ventilación mecánica como una cuestión de ruta. En el manejo de una neumonía, donde hay bastante dificultad mecánica para poder ventilar, sí se puede utilizar un ventilador porque es para ayudar al proceso de desinflamación que hará el antibiótico en su momento. Por lo tanto, no hacerlo es hacerle daño, entonces también entra una maleficencia. Y es más, ¿habría justicia? Si yo le enchufo a ella el ventilador, ¿cuánto tiempo lo va a necesitar? ¿3 días? ¿4? ¿Un mes? ¿2 meses? O sea, voy a tener un ventilador 10 meses como una paciente en un hospital que no tiene ventiladores. ¿Se pueden pensar en eso? En cambio, a él, si le pongo el ventilador, ¿cuántos días va a usar? 3 días. Puede que un día y se muera, ¿no es cierto? O sea, tiene 85 años, ya vivió, ¿no? Pero puede que el antibiótico de efecto, que el ventilador ayude para que él no gaste energía en ventilar, para que él gaste energía en recuperarse, y al tercer o cuarto día lo destete y salga a correr a la calle como todos los días. Entonces, por justicia, él me va a dejar ese ventilador para que otros lo usen rápidamente. En cambio, la otra se va a quedar con un ventilador, privando a otros de poder usarlo. Entonces, ahí tengo 2 principios mínimos, justicia y no maleficencia. Entonces, la respuesta que su compañera dio de manera instintiva se justifica por los argumentos bioéticos que hemos discutido. De hecho, en el examen, o sea, yo no espero que me digan porque tiene mejor probabilidad de vida, son temas médicos, ustedes los manejan bien. Quiero que me digan cuáles son las razones bioéticas por las cuales le dan a uno o a otro. Pregunta de estribo acá. ¿Qué pasa si viene el luciólogo, la mira a ella, cáncer terminal, viejito, pañuelo, y se va? ¿Se entendería esa respuesta? Él puede agarrar y decir, por justicia, ninguno, porque puede llegar uno joven, recuperable, que lo necesite verdaderamente. ¿Es crisis de razones? ¿Ah? Eso puede ser una crisis de Es razones. una crisis de razón. Pero hay razón. ¿Quién tiene la razón? Si tienes hambre y hay comida y nadie más está alrededor, come. Si tienes un ventilador y uno lo necesita, por más que lo necesite poco, va a quedarse. ¿Qué pasa si llega otro después que tiene mejor pronóstico? Bueno, técnicamente podría llevarlo al hospital, en fin, ¿no? Pero puedo deschupar el viejito y poner al joven. Total. Pero en época de pandemia y con las solicitas que es el hospital, eso hubiera sido la mejor alternativa. Ya, pero yo recuerdo que estamos en situaciones totalmente normales, ¿no? O sea, no estamos hablando de época de pandemia, porque en pandemia es como en emergencia hace un rato, podemos hacer lo que queramos. De hecho, hay gente que es enchufar a pacientes para enchufar médicos con COVID. Y éticamente no está mal. O sea, vamos por otro caso. A ver, otro ejemplo, ¿verdad? Este es, vamos a hablar de Diego. Diego tiene, así como lo ven, 14 años. Nació con sufrimiento perinatal, hizo una hipoxia severa, y cuando salió, pues salió con una Apgar de 1, y a los 5 minutos tuvo 3, y a los 10 minutos tuvo 6 de Apgar, ¿no? De hecho, tuvo un montón de problemas para desarrollarse, no le acaba bien, tuvieron que sondearlo, hizo infecciones a repetición, tenía un problema de malformación torácica asociado, hacía neumonías a repetición, no movilizaba bien secreciones, se aspiraba de manera seguida. De hecho,
En esos 14 años de vida que tiene no creció mucho, no camina todavía, es totalmente dependiente de los padres y se hospitaliza 3 a 6 veces por año, siempre por neumonía. Cuando llega al hospital todo el mundo dice, ah, Diego, llegó Diego, otra vez Diego, ¿no? Ya lo conocen. Entonces, en esta ocasión, Diego llega con dificultad respiratoria, con fiebre, a la emergencia, lo ve el pediatra, lo escucha, encuentra créditos, subcréditos, una jungla en el tórax. Él le hace una batería de exámenes y se encuentra que todos están alterados, vinculados a una infección, ¿no? Así que lo que hace es lo pone en observación, lo hidrata, le pasa antibióticos por vía parenteral, le baja la fiebre, ve que empieza a saturar aceptablemente, porque nunca saturó bien. Pasan 24 horas y le dice a la mamá, señora, se va con vía oral, en sus onditas, los antibióticos, a la casa. Y la mamá le dice, no doctor, tiene usted que hospitalizarlo, mi hijo está mal. No señora, le dice el doctor, llévelo usted a la casa. La pregunta es, el dilema es, ¿debió hospitalizarlo o no debió hospitalizarlo? ¿Qué hubieran hecho ustedes y por qué? De hecho, esto les va a pasar. Ya yo ya presenté el dilema, he presentado la parte clínica, ahora encontramos el problema moral y veamos qué principios están en juego, en una buena actitud de médicos y entendamos la decisión. Yo no lo hospitalizaría, porque el primero es ocupar una cama, que puede faltar a otra persona. Segundo, porque ha evolucionado bien y el protocolo de neumonía dice que cuando evoluciona bien, la fiebre bajó 48 horas, por ejemplo, ya puede irse a tratamiento ambulatorio. Y tercero, porque el hospital es un medio de riesgo, donde como no moviliza secreciones, se puede enfermar más rápido. Entonces, razones clínicas, ¿sabes? Ya, pero la falla moral, pues. La parte clínica, la pediatra tiene manejada. Estamos en Ibérica. A ver. Para autonomía, la decisión de la madre que es hospitalizarlo podría ser que estamos violando, o sea, faltando a este principio, ¿no?, de autonomía de la madre para hospitalizar al niño. Ya, pero la autonomía se ejerce ante posibilidades que da el tratante, no se impone. ¿No? O sea, el médico le dijo, la opción es que vaya a la casa. ¿No? Ella dice, no quiero hospitalizar. Ahora, pero vamos al trasfondo. Ya. ¿Qué principio está en juego? El principio moral. ¿Por qué el médico, por qué no lo quiere hospitalizar? Para no hacerle más daño al niño. Además, se exponen los riesgos intrahospitalarios. Ya, son razones de peso, son principios máximos, ¿no es cierto? No, mínimo, porque el médico no quiere hospitalizarlo. Pero ahora analicemos el fondo social. ¿Por qué la mamá quiere hospitalizar a su hijo y no llevárselo a la casa? De hecho, por más mal que yo esté, lo peor que me puede pasar es que me hospitalice. Yo siempre diría, así en mi autonomía diría, póngalo parentelar en mi casa. ¿No? Todo en mi casa. No quiero estar en ese hospital. Adulto. Ese niño no querrá estar con su mamá, con sus hermanitos ahí cuidado en la casa. ¿Por qué la mamá quiere deshacerse del hijo y dejarlo en el hospital? Es un pescado sobre la madre. ¿Ah? Es un pescado sobre la madre. Es un niño que tiene ya un cuadro de pluralismo. Es carga. Es una carga. Eso también debe analizarse, ¿no? La mamá quiere descansar. Si le preguntamos a la mamá del papá, el papá trabaja 24/7 para no estar en la casa, ¿no? Y la mamá está cansada, ¿no? La mamá no tiene tiempo para ella, no se baña, no va al mercado, no va de compra, no va al cine, porque tiene que ver ese niño debe morirse ya también. Eso debe querer la mamá. 3 días en el hospital son 3 días de vacaciones, ¿vale? Ahora, el médico, ¿por qué lo manda a la casa? Bueno, probablemente para evitar todo lo que he dicho y porque quizás el niño debe ir a su casa y que la enfermedad siga su curso, ¿no? Y quizás ya sea el momento en el que el niño no se recupere. Aquí, si bien es cierto que hay una no beneficencia, probablemente la beneficencia esté por los dos lados, por hospitalizarlo o por no hospitalizarlo. Porque al final tampoco cuesta nada decir, hospitalícelo, ¿no? Que descanse la mamá. Si ustedes toman la decisión de mandarlo de alta, está bien. Si ustedes toman la decisión de hospitalizarlo, yo creo que también estaría bien. O sea, no hay una decisión correcta. Para algunos pesa más un lado, para otros pesa más el otro lado.
Ya son 4 de la mañana o 3:30 de la mañana y suena la puerta de la emergencia y ¡plá! Y entra una señora de unos 35 años cargando a una señora de 95 años que pesa 30 kilos, ¿no? Dejó de respirar mi mamá, dejó de respirar mamá y ¡pah! La tira de la camilla, ¿no? De la sala de trabajo mayor. Entonces se agarra y viene el interno, entusiasta, ¿no? De lo que mira el señor y le dice, acaba de hacer paro, le dice, o sea, acaba de dejar de respirar. Entonces el interno la revisa y ve que efectivamente estaba respirando todavía, pero muy superficialmente, pero no encontraba latido cardíaco. Entonces agarra y dice a la enfermera, en ese momento, canalice una villa, pásale pinitos a chorro. A ver, un monitor cardíaco, unas gotitas de atropina, y empieza, ¿no? Y la paciente al ratito, ¡pum!, abre los ojos, ¿no? Mira todo desconcertada la hijita, y la hija se emociona y se pone a llorar. El interno sale de la sala así, sacando el pecho, ¿no? Es la muerte conmigo, ¿no? Baja el asistente, ¿no? Siempre bajan a molestar a los asistentes cuando son guardias. Y le dice, a ver, explícame qué ha pasado. ¿Qué tenemos? Le dice, doctor, paciente de 95 años que llega en paro cardiorrespiratorio y responde positivamente a mayores de resucitación. Esta es mi observación, doctor. He metido una cama en piso. El médico lo miró y dijo, ¿cuál es el cáncer de vida en Perú? El interno agarró y dijo, 80. Le dijo, ajá, entonces, ¿cuál fue el diagnóstico de entrada de esa mujer? Paro cardiorrespiratorio, muerte. La señora llegó en muerte, 95 años, ya vivió bastante. ¿Qué has hecho? Pero que la hija, ¿qué es la hija? ¿La hija es médico? ¿Qué hizo el asistente con el interno? Lo quebró. Lo quebró totalmente, porque ese entusiasmo, eso que tenía el interno cuando le salvó la vida a esa viejita de 95 años, se fue a la míchica cuando le dije, ¿qué has hecho? En el transcurso de esa noche, la hija llamó a su hermano, que vivía como a 3 horas de la ciudad. El hermano llegó, la señora subió al piso, le armaron su cama, le quitaron la cama y la señora se murió. La viejita se murió en piso a las 7 de la mañana. Incluso cuando iban a pasar visita, la paciente estaba fría. La pregunta es, vamos a juzgar al interno, no al asistente. ¿Hizo algo bueno o hizo algo malo? Es que en teoría, doctor, la muerte es un estado irreversible. No puede decir el doctor que vino con un diagnóstico de muerte y luego ha resucitado. O sea, Ya, eso es clínico, ya. Estaba muriendo entonces. Estaba muriendo. Pero ¿hizo bien o hizo mal el interno? ¿Qué hubiera pasado si el interno hubiera agarrado y hubiera dicho, a ver, pongamos a la paciente, ya, está bien, señora, acompaña a su mami, vamos a hacer lo posible por calmarlo un poco, pongan una mascarita con oxígeno a la señora, no vía, no atropina, no. Y la señora murió, acompañada de la hija, partió, le tranquilizamos y listo. ¿Hubiera estado bien? quizás si lo vemos desde el lado de la obstinación o del encarnizamiento, eso ya no sé, eso ya tendría contra un principio, ¿no? Que es la maleficencia. ¿Hubo encarnizamiento? No hubo encarnizamiento. Sí, hubo. Hubo entusiasmo, creo yo. O sea, no usamos medidas extremas, estudios, costos elevados, o sea, no. Simplemente hicimos lo que nos enseñaron. Porque nos han enseñado eso, frente a una situación como esa, nosotros actuamos de esa manera. Eso nos enseñaron. De hecho, nuestro fin fue la beneficencia, ¿no? Luego, cuando el interno subió todo cabizbajo a hacer la historia, el certificado de función, la historia clínica, todo primero, que iba a venir menos 24 horas en el Ministerio Público a hacer una necropsia. Ni necropsia, menos 95 años, seguramente le iban a firmar ahí en el hospital el certificado. Sube y el médico lo ve en el piso, se acerca y le dice, está bien, lo que se ha hecho está bien. El niño volvió a resucitar, ¿no? El interno ya recibió su RCP de la asistente. La verdad es que las dos actitudes están bien. O sea, aplicar una maniobra de resucitación a esa paciente le permitió, por ejemplo, que llegue el hijo para que se despida, ¿no es cierto? Le dio un poco más de tranquilidad a la hija, que pudo tomarle la mano, estar ahí cerca, no sé, despedirse, cerrar el círculo, ¿no? Además, la hija va a estar tranquila porque hizo todo lo posible para que su mamá hasta el final esté atendida, acompañada, correcto, en fin. Está bien.
también probablemente estuvo bueno. Hubiera estado bueno si el interno hubiera dejado morir a la señora y le había dicho, tranquila, nació en un hospital, tiene 95 años, sino tranquila, no estaba con sufrimiento, no estaba... Los soldados de la ruta estaban correctos, ¿no? Por eso digo, el juzgamiento de los terceros puede ser cruel, debió resucitarla, no debió resucitarla. El asistente jugó los dos roles, ¿no? El asistente estaba educando, ¿no? Le planteó el otro lado de la moneda. Tú estás bien lo que has hecho, pero yo no hubiera hecho eso. Pero luego lo reconoció, está bien lo que has hecho, ¿no? De hecho, así nos entrenan, ¿no? Eso que, solamente, ¿qué es lo que pasa? Que así como nos entrenan, nosotros no nos damos cuenta que nos entrenan de esta forma. Te das cuenta después. Cuando te dicen, oye, ¿ya terminaste la historia? Sí, ya anda, informa a la familia cómo están sus... Y tú dices, esto que es tu chamba, ¿no? O sea, ¿quieres que yo me paso a informar a los 20 pacientes, a los familiares de los pacientes y te dan recetas? Tú lo criticas, esa es la chamba del médico, dices, ¿no? Yo soy interno, tengo que estar ahí viendo la seguida. Pero cuando te dan ese encargo, te están educando, tienes que comunicar buenas, malas noticias, resolver preguntas, interactuar con familiares. O sea, si lo ves a su vez, vas a decir, qué chévere que este condenado, el doctor Alvites, me hacía informar 20 pacientes en el piso, ¿no? Cuando tocaba hacer un guardia, llegaba el domingo de visita y el domingo yo tenía un asistente, el jefe de servicio, que era Alvites, y él pasaba de visita y era buena gente porque decía, ¿quién está de guardia en piso? Yo, doctor, y a todo el resto voy a hacer el domingo a su casa. ¡Ay, sí van todos! Y el guardia en piso tenía que pasar a visitar con los 40 pacientes, solito. Claro, te humillaba, te provocaba, te hacía todo. Y al final le decía, informa, 2 de la tarde cada la visita. Los demás compañeros le mandaban mensajes, oh, estamos en la canchita, ¿no? Una chela. Pero aprendimos de eso, ¿no? Y se dan situaciones como esta, eso fue muy cerca, a mí me pasó esto, o sea, por eso me lo cuento. Y fue Raúl Calizay que me dijo, oye, ¿qué has hecho? Muy bien. Hasta aquí entonces la verdad que ya saben cómo tienen que explicar la casuística, o sea, en el examen teórico, en el examen final hay 2 preguntas. Una pregunta es, define eutanasia, y tienes que decir eutanasia, concepto. ¿O qué es beneficencia? O sea, es un concepto. ¿Qué es la razón? ¿No? Bueno, me das el concepto. Pero también te va a tocar un caso. Y vas a tener que decir, ¿qué harías? ¿La mato o no la mato y por qué? Los argumentos, tu problema moral y cómo es que la balanza se inclina hacia un lado o al otro. Y si la balanza está pareja porque es el mismo tipo de principio para los dos lados, ¿por qué harías una cosa a un lado? Así de simple. Antes de irnos, Una pregunta, ¿el examen solamente va a ser oral o también va a ser escrito? solo es oral.